Bienvenidos, este es el curso académico preparatorio del PAP. El tema es de biología. Vamos a continuar con nuestras clases de biología, esperando que les deje bastante conocimiento y les ayude a aplicarlo en las actividades que ustedes realicen y que logren cumplir con su objetivo de ingresar a la Universidad de San Carlos. Es aconsejable que antes de ver este video trabajen el tema de el reino vegetal. Este video, la clase del día de hoy, comprende lo que es la organización y función de una planta superior. Demos inicio entonces a nuestra clase presentando aquí esta diapositiva que ustedes pueden observar. Vemos que las principales características de una planta superior son aquellas que va a estar conformada principalmente por la flor y los frutos. Podemos darnos cuenta que ya es una planta bastante estructurada. Cuando vimos el reino vegetal, vimos todo el proceso evolutivo. Y algo que es sumamente importante de recalcar es que las plantas son el reino autótrofo. Significa que su principal característica es que son capaces de fabricar su propio alimento. Es decir, que ellas no necesitan consumir el alimento de otro individuo. Realizan un proceso llamado fotosíntesis que ustedes ya han trabajado en las clases anteriores y aquí vamos a trabajar un repasito de él, ¿verdad? Cuando expliquemos cada una de las estructuras. Veamos pues en qué consiste entonces la organización y función de una planta superior. La organización y función de una planta superior es, vamos a nombrar cada una de las estructuras que conforman la planta y vamos a explicar un poquito las funciones y la clasificación de cada uno de ellos. Espero que sea de su agrado y que logren cumplir con su meta. Veamos la siguiente diapositiva. Hablemos un poquito de las características. ¿Qué características tiene una planta superior? Vamos a decir que se reproducen por medio de semillas. Esa es una de las principales características. Y antes de que tengamos una semilla en una planta, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros podemos observar en cualquier proceso de plantas angiospermas que tienen flores y frutos que ya vimos anteriormente, podemos observar que las plantas florean y posteriormente dan frutos. Y los frutos es el fruto carnoso, o el fruto que tiene todos los componentes para que se desarrolle dentro de él el embrión, que se conoce en las plantas con el nombre de semillas. Vamos a decir entonces nosotros que una de las principales características de una planta superior es que posee semillas. ¿Quiénes conforman? Para decir que son plantas superiores, vamos a decir que entre ese grupo van a estar las gimnospermas y las angiospermas. Recordemos que las gimnospermas son las plantas que ya poseen una semilla, poseen flores. La única característica es que no van a tener un fruto y que ya platicamos en la clase anterior del reino vegetal, que las gimnospermas son la mayoría de ellas árboles maderables y que se caracterizan por tener sus semillas expuestas. Eso significa el término gimnospermas. Como ejemplo, platicamos en esa ocasión que podemos encontrar a los pinos, a las acacias, y mientras que las angiospermas, pues esas son plantas con flores, eso significa que las flores posteriormente van a dar origen a un fruto, que del fruto vamos a obtener la semilla. Los órganos reproductores de toda planta van a ser las flores. Son visibles, aunque no todas son tan vistosas, porque si ustedes ven en realidad la flor del ciprés,
Solo porque se pone un poquito amarillito logramos notar que está floreando, ¿verdad? Mientras que las hay tan vistosas que los caballeros las utilizan para enamorar a las jovencitas, ¿verdad? Las semillas contienen un embrión y reservas nutritivas que en determinado momento se desprenden de la planta y que posteriormente van a dar origen a una nueva planta, es decir, que van a estar aptas para germinar. Entonces, veamos que las características principales de una planta superior es que van a tener flores y semillas. Los grupos que conforman a las plantas superiores, que pertenecen al reino vegetal, van a ser las gimnospermas y las angiospermas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de estas características en estos organismos es germinar, es decir, dar origen a una nueva planta. ¿Cuáles son las estructuras de una planta superior? Una planta superior va a estar conformada por una raíz que le permite sujetarse al suelo o sujetarse a algo, porque sabemos que no solo van a poderse sujetar en el suelo. Cuando trabajemos la raíz vamos a ver los diferentes tipos de raíces. Vamos a ver que en ella también tenemos la estructura del tallo, como lo podemos observar aquí. Vamos a tener las hojas, vamos a poder tener en ellas las flores, como estas que tenemos aquí, y por último vamos a tener el fruto, que el fruto, su fin principal es resguardar y desarrollar a la semilla. ¿Para qué? Para que pueda dar origen a un nuevo ser. Entonces, las estructuras de las plantas vamos a decir que son la raíz, el tallo, las hojas, las flores y las semillas que van a estar dentro de los frutos. Esas van a ser las estructuras que conforman una planta superior. Entonces ahora trabajemos cada una de esas estructuras. Iniciando con la raíz. La raíz es la parte de una planta superior conocida como un órgano. Es el órgano subterráneo, aunque no todas van a estar debajo de la tierra, que tiene como principal función la absorción y la fijación de la planta al suelo. Recordemos que la característica de las plantas es fabricar su propio alimento. ¿Cómo lo fabrican? Por medio de las sustancias que van a encontrarse en el suelo y el agua. Vamos a ver también que ahí obtienen los minerales y el agua, junto con el dióxido de carbono, producen el alimento de la planta por medio del proceso de fotosíntesis. Entonces la vamos a definir la raíz como un órgano de la planta superior que se encuentra en el suelo y que tiene como función la absorción de los minerales y fijar la planta al suelo, ¿verdad? Veamos cuáles son las estructuras de la raíz. La raíz presenta una serie de ramificaciones, como podemos observar aquí, que son llamadas raíces laterales o raíces secundarias. Estas a su vez conforman unas nuevas raicillas como estas que podemos observar aquí, que contienen otros como pelitos que se llaman pelos absorbentes y que son en donde en realidad se lleva el proceso de absorción. Vamos a ver que está conformada por una raíz principal y luego vamos a tener las raíces secundarias y las raicillas. Vamos a ver entonces que estructuralmente podemos decir que consta de un cuello,
una zona suberificada que tiene una sustancia llamada suber que le ayuda a la protección de la misma. Sus ramificaciones, que también se conocen con el nombre de raíces secundarias. Una zona pilífera, como les digo, estos pelitos, podríamos decirlos así, que se encuentran en esta zona son los pelos absorbentes, se llaman, y es donde se lleva a cabo la absorción de minerales y de agua. Tenemos aquí una zona de crecimiento porque la raíz tiende a crecer hacia abajo. Y mientras más grande es la planta, más grande es la raíz, porque eso le permite sujetarse al suelo. Y por último va a tener aquí una estructura principal que se llama cofia. ¿Cuál es la función de esa cofia? Para penetrar el suelo, la raíz desarrolla en este extremo una zona terminal que es como una capsulita, o ustedes han visto lo que usan las costureras como dedal, así de fuerte, así de duro, que les sirve para ir abriéndose paso y moviendo la capa del suelo para poder penetrar en él y así darle una mayor fijación a la planta. Esta parte última que le permite a la planta introducirse más en el suelo recibe el nombre de cofia o polirrisa, dependiendo del libro que ustedes consulten. Vamos a ver aquí un poco más amplio, como les decía, la zona pilífera, que está conformada por estos pelos absorbentes que le ayudan a la planta en el proceso de absorción, como su nombre lo dice. Y tenemos aquí la zona de crecimiento, que aquí esta cofia se encarga de romper el suelo y penetrar más hacia abajo la raíz, y estos pelos absorbentes absorben los nutrientes que ella va rompiendo en el suelo. Y esta zona es la zona del crecimiento. ¿Para qué? Para que esta raíz pueda seguir penetrando y penetrando más y más abajo del suelo. Como podemos observar en esta diapositiva, esta parte de aquí es una ampliación de esta parte que tenemos aquí, que es una ampliación de la raíz de la cofia. Ustedes pueden observar aquí perfectamente cómo estructuralmente esta es mucho más gruesa y eso le da la dureza para poder penetrar y romper este suelo. Veamos, todo este espacio que tenemos aquí ha sido roto por esta estructurita que encontramos aquí, que se va a llamar cofia. Aquí podemos notar también una ampliación de esta zona de absorción que se llamaba zona pilífera, y aquí observamos unas gotitas de agua en donde son absorbidas por ósmosis. Recordemos cuál es el proceso de ósmosis. Ósmosis es el proceso por el cual el agua atraviesa una membrana, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí las gotitas de agua que van a atravesar las membranas de estas células vegetales y luego van a pasar a la raíz secundaria, posteriormente a la raíz principal, y de ahí seguirá a las otras estructuras de las plantas para distribuirse en toda ella, hasta llegar a las hojas, que es donde principalmente se utiliza. Y luego vamos a ver por qué. Según la forma de la raíz o el tipo, vamos a ver que hay diferentes tipos. Existe un tipo de raíz que se llama aérea porque está un poquito afuera del suelo y por eso recibe el nombre de aérea, ¿verdad? Vamos a tener la raíz adventicia, que son aquellas raíces que se encuentran bien cerquita de la parte del suelo, de la primera capita del suelo. ¿Sí? Incluso se ven un poquito cuando la planta está en crecimiento. Vamos a ver otro tipo de raíz que se llama pivotante, como las zanahorias, las fibrosas,
que son las que tienen un montón de pelos, de raíces secundarias y que no es tan fácil identificar a la raíz principal. Las tuberosas, que van a ser como los tubérculos. Y vamos a ver las tuberosas fibrosas, que son estas otras que tenemos aquí. Por su forma porque son capaces de reservar los nutrientes, vamos a tener también raíces en forma de bulbo y los rizomas, como este que tenemos aquí. Entonces vamos a decir que las raíces se clasifican en aéreas, adventicias, pivotantes, fibrosas, tuberosas y tuberosas fibrosas. Y tenemos las raíces de reserva como los bulbos y los rizomas. Ahora vamos a hablar un poquito del tallo. El tallo es lo que vincula a las raíces con las hojas, es decir, que va a ser la continuación de la raíz y que va a crecer en sentido contrario a la raíz. La raíz crece hacia abajo porque lo que le interesa es penetrar más el suelo para poder sujetar la planta y para poder obtener los minerales y el agua que se encuentra en el suelo, mientras que el tallo va a crecer hacia arriba. Vamos a ver también que los tallos se sirven de soporte para las hojas, las flores y los frutos. Al igual que como la raíz tiene una estructura final que se llama cofia, el tallo tiene una estructura hasta arriba, en lo más alto, que se llama meristemo. Ese meristemo es un tejido del crecimiento. Cuando trabajemos el tejido vegetal, vamos a hablar de las células específicas de este tejido. Vamos a ver entonces que los tallos cumplen con una función de transporte. Recordemos que en el dibujo anterior observamos cómo pasaba el agua a través de las membranas de la raíz por medio del proceso de ósmosis. Esa agua circula por toda la planta. Esa agua circula gracias a unos vasos conductores como estos que observamos aquí, que los vamos a explicar ampliamente cuando trabajemos el tejido vegetal, y vamos a poder observar que efectivamente el agua es transportada por toda la planta a través de estos vasos conductores que reciben el nombre de xilema. Pero las plantas no necesitan transportar solo agua. Ellas realizan su proceso de fabricar su propio alimento y necesitan también transportar ese alimento. Y ese alimento lo transportan por medio de estos otros vasos conductores que se llaman floema. El floema va a transportar por toda la planta la savia elaborada. Entonces el tallo cumple con la función de transporte. Y también le sirve para el almacenamiento del agua y las sustancias de reserva. Podemos observar aquí que esos vasos conductores le permiten a la planta tener esta función de transporte. Los tallos, pues podemos nosotros observar que hay tallos tan pequeñitos, hasta de 0.5 milímetros de diámetro, como las virnisas herbáceas, que son unas plantitas bien pequeñas, ¿verdad? Aquí podemos observar que quisiéramos distinguir el tallo, pues está un poquito complicado, ¿verdad? También se adaptan a formas alargadas y ligeramente cónicas, ¿verdad? Casi todos son como cilindritos, pero que van en pequeña disminución, ¿verdad? Como los conos, porque necesitan tener un área de crecimiento. Sus dimensiones, como mencionamos, varían mucho. Los hay desde muy cortos hasta muy largos, desde muy angostos hasta bastante gruesos, como podemos observar este que tenemos aquí, ¿verdad? Que es impresionante. Vean
comparación con la figura humana que está aquí y el grosor y el tamaño de este árbol. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Petén, en la entrada a las ruinas de Petén, existe un árbol que dicen que tiene más de 500 años y es impresionante la altitud que ha alcanzado, ¿no? Entonces, no podemos decir los tallos todos miden 5 centímetros, 10 centímetros, porque depende de la especie, pues van a hacer sus medidas y van a tener una gran variedad. Los tallos se van a clasificar en diferentes tipos. Tenemos estos que se llaman estolón, que son los que se encargan de sujetar principalmente en las plantas trepadoras. Ustedes pueden observar estas raíces se sujetan a las paredes y el tallo va creciendo y va creciendo, ¿sí? Y sujetándose a la planta. Tenemos los famosos tubérculos como la papa. Sabemos que la papa no es una raíz, es un tallo. Si ustedes son curiosos, pues pueden dejar una papa unos 15 días y verán que les va a empezar a brotar de ella las raíces y van a poder observar las hojas. Entonces son tallos. Vamos a ver estos que son volubles, que son como las enredaderas que van subiendo y subiendo y subiendo. Vamos a tener los rizomas, como el camote, tenemos más o menos así. Y tenemos también bulbos, ¿verdad? Veamos entonces las hojas. Las hojas es una de las partes primordiales de las plantas superiores. ¿Por qué? Porque en las hojas es el órgano donde se forma, tienen una forma de lámina y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque las hojas están siempre viendo hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a ver que las hojas se expanden desde el tallo en un sentido lateral. Esto les permite perfectamente absorber los rayos del sol, que es lo que utilizan para el proceso de fotosíntesis. Por eso podemos ver que las plantas, por muy inferiores que sean, desde las biofitas, que son las plantas primitivas, tienen que tener hojas. ¿Por qué? Porque si la característica del reino vegetal es que fabrican su propio alimento, eso significa que deben de tener hojas para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces estas están sujetas al tallo. La principal función de las hojas es, como les repito, en ellas se realiza el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es el proceso de fotosíntesis? En la clase de fotosíntesis, pues es recomendable que la vean para poder entender un poquito más los temas de biología. Vamos a explicar aquí a grandes rasgos en qué consiste el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis no es otra cosa que la transformación de esta energía lumínica que proporciona el sol en energía química. ¿Cuál es la energía química? La energía química es lo que necesitan las plantas para hacer las actividades metabólicas, como el proceso de respiración. ¿Y qué se requiere para poder formar el famoso ATP, que es la moneda energética que se utiliza para muchas funciones metabólicas? Vamos a decir entonces que en la hoja se lleva a cabo este proceso ¿cómo? Por eso les repito, las hojas son como que siempre estuvieran poniendo las manos abiertas para recibir esta energía del sol. Esta energía del sol reacciona con una sustancia aquí llamada clorofila. Dentro de la hoja se encuentran estructuras que ustedes ya conocen como los cloroplastos, que es dentro de ellos donde se lleva a cabo ese proceso de fotosíntesis. En los cloroplastos ocurre la reacción química donde se encuentra el agua y el dióxido de carbono. Recordemos que el agua son 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno y el dióxido de carbono es carbono más 2 átomos de oxígeno. Estos compuestos se entrelazan y forman los carbohidratos en forma de
glucosa, que la glucosa está compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, es decir, C6H12O6. Y esto es lo que ocurre en el proceso de fotosíntesis. Va a ser la transformación de este dióxido de carbono y del CO2 en glucosa más oxígeno. Entonces, vean qué impresionante funciona de las hojas. Sin las hojas no existirían las plantas. Sin las plantas no existirían los consumidores primarios, la gran cantidad de animales que comen plantas, como todos los herbívoros. Sin los herbívoros no existirían los carnívoros, porque no se podrían alimentar de ellos. Y si no existieran los carnívoros, pues así va la cadena de transporte de energía de un organismo a otro. Entonces es impresionante la función de las hojas con este proceso fantástico de las plantas que se llama fotosíntesis. Como realizan la fotosíntesis, también en ella se lleva a cabo la respiración y transpiración de la planta. Ustedes, si son observadores, las hojas en la mañana regularmente tienen rocío, es decir, que en ellas se encuentran unos poquitos de agua, ¿verdad? Eso se le conoce con el nombre de transpiración, pero vamos a ver también que en ella ocurre la respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración no es otra cosa que el intercambio de gases. Y entonces nosotros vamos a observar que las plantas tienen el proceso inverso. Ellas necesitan el dióxido de carbono que nosotros eliminamos. Cuando digo nosotros me refiero al reino animal. Y expulsan el oxígeno. Mientras que nosotros en nuestro proceso de respiración introducimos el oxígeno y sacamos el dióxido de carbono. ¿En dónde se lleva a cabo este proceso? En la parte de la planta que se llama hoja y que es parte del producto de la fotosíntesis. Vemos que en la fotosíntesis se necesita el dióxido de carbono y que lo que se obtiene del proceso de fotosíntesis es oxígeno. Oxígeno más glucosa, que es la fuente energética de todos los seres vivos. ¿Cuáles son las partes o la estructura de una hoja? Una hoja está conformada por el peciolo, que es el palito que la mantiene unida al tallo. Vamos a ver que la parte de arriba de la hoja, que es todo esto que nosotros podemos observar aquí, se llama haz. Por lo regular, el haz de las hojas es de un color más vistoso. Si le damos vuelta a las hojas, nos podemos dar cuenta que la parte de atrás, que se llama en vez, es un poquito opaca, ¿verdad? Entonces, un color más fuerte en la parte de arriba, que se llama haz, y un color más pálido en la parte de atrás, que se llama en vez. En la clase anterior cuando vimos el reino vegetal, hablábamos que las angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas y que esa clasificación se puede dar de acuerdo a la posición en que se encuentran las nervaduras. Aquí es donde podemos nosotros observar que esta tiene, la estructura de la hoja tiene una como línea principal más gruesa que las otras y recibe el nombre de nervadura principal. A ella se unen otras más pequeñas que reciben el nombre de nervaduras secundarias. La parte de arriba dije que se llamaba haz y también se puede llamar lámina o limbo. Vamos a ver que toda la orilla, que en este caso está aquí picudita, recibe el nombre de borde. Y por último tenemos la punta de la hoja que recibe el nombre de ápice. Y esta es la estructura o las partes de una hoja. Por las partes de la hoja y por la estructura en ellas podemos clasificarlas de la siguiente forma.
Existen varias formas de clasificar las hojas. Si ustedes se dan cuenta que las hojas existen una gran variedad entre las plantas. Vamos a ver la primera clasificación que se llaman simples o compuestas. Una hoja simple es aquella que está solita ella, pegada al tallo. Tenemos un tallo principal, por decirlo así, no la rama, sino el tallo, y de él va saliendo una hoja nada más. A esas obviamente se les conoce con el nombre de simples cuando hay una sola hoja. Pero también vamos a tener otras que se ven como esta. Veamos esta que está aquí el peciolo y como que tuviera muchas hojas alrededor. Estas se llaman compuestas. Entonces vamos a decir que estas son simples y estas son compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Las simples el peciolo se denota muy bien, está el palito ahí muy cerca del tallo, mientras que en las compuestas no se aprecia muy bien el peciolo. Veamos estas, es otro tipo de compuestas. También por la forma en que se encuentran las nervaduras, esta se va a llamar pininerva, imperepinada se llama esta, palmeada porque tiene forma de palmera, y trifoliada porque va de 3 en 3. Según la nervadura, vamos a decir que hay tipos de hojas uninerva, que tienen una sola nervadura, paralelinerva, como les decía yo ayer, en la clase anterior, que se llama paralela, es decir, que va una línea y otra a la par y otra a la par como esta. Estas dijimos que todas las que tienen las hojas de esta forma se llaman monocotiledóneas. Vamos a decir esta que se llama pininerva, como esta que tenemos aquí, que son iguales, y palminerva, ¿verdad? Que está en forma de palmera. Por su forma, por la forma en que se encuentra la hoja, se van a llamar acicular, que son como hilitos, lanceolada, porque tiene esta forma, sagitada, veamos esta, acorazonada, porque tiene forma de corazón. Y por su borde, es decir, por la orilla, se van a llamar entera, dentada, que tienen como piquitos a su alrededor, lobulada, porque tiene como nubecitas, hendida, podemos ver la estructura exterior, el borde es bien diferente, y la partida, que se ve como que fueran pedacitos de hoja. Entonces, esa es la clasificación de las hojas, algunas por su forma, otras por su nervadura, otras son por su borde, y otras porque son simples, y otras porque son compuestas. Simples cuando es solo una hoja, compuestas cuando son como varias hojitas en un solo tallo, ¿verdad? Ahora pasemos a la otra estructura importantísima en las plantas superiores. ¿Por qué? Porque es el órgano reproductivo de la planta. Su fin principal es perpetuar la especie por medio de la reproducción sexual. Eso significa que si no existieran las flores, no existieran frutos. Si no existieran frutos, no existieran semillas. Y si no existieran semillas, obviamente no podrían dar origen a una nueva planta. En las flores, algunas presentan óvulos al descubierto, como las gimnospermas, que platicábamos en la clase anterior del reino vegetal. Aquí las gimnospermas dijimos que no tenían un fruto. Estas son las famosas pinas que les mencionaba, y que estas se abren y salen las semillas maduras, como que fueran papelitos. Y por eso es que cuando nosotros encontramos estas cerradas, significa que no están maduras y que ahí adentro está la semilla. Y se abre y salen volando las semillas y se dispersan por el viento hasta caer en un suelo fértil para poder dar origen a otra nueva planta. Y otras tienen encerrados dentro de un ovario
que vamos a llamar fruto, ¿verdad? Como lo son las angiospermas. Aquí tenemos semillas y frutos. Y aquí en la semilla va a estar el embrión que va a dar origen a una nueva planta. Con sus variadas formas y colores, las flores atraen a los insectos para la polinización y así aseguran la especie. Aparte de tener ahí dulcito, las flores tienen la característica de ser colores vistosos y los insectos vienen y se posan en ellas. ¿Para qué se posan en ellas? Porque en ellas se llevan en sus patas los granos de polen, que vamos a ver a continuación que son los granos de polen, que sirven posteriormente para fecundar. ¿Cuál es la estructura de la flor? La flor va a estar conformada por un cáliz. ¿Qué es el cáliz? El cáliz es la estructura de las hojitas verdes que están abajo de los pétalos en la flor. Es como después del peciolo, aquí el tallito, vamos a tener aquí las hojitas verdes que reciben el nombre de cáliz. Luego tenemos el androceo. El androceo no es otra cosa que vamos a ver que no es otra cosa que la parte masculina de la flor. La parte masculina de la flor se llaman estambres. Y los estambres son estos que tenemos aquí conformados de un filamento y una antera. Luego tenemos el ginoceo, que es la parte femenina de la flor. El ginoceo va a estar conformado por esta estructura llamada pistilo. Que el pistilo es la parte donde van a estar los óvulos. Y por último, posteriormente vamos a ver otra imagen en donde está cada uno de ellos y vamos a hablar de sus partes. Y por último tenemos la otra estructura que se llama corola. La corola es la parte vistosa de la flor, es la que tiene los colores que a nosotros nos gustan, que a mí me gustan las amarillas, a otro dirá a mí me gustan las rojas. Esta parte de aquí se llama corola y va a estar conformada por los pétalos. Es la que las chicas agarran y dicen me quiere, no me quiere y se los arrancan, ¿verdad? Todos estos en conjunto se van a llamar corola. Vamos a continuar entonces y vamos a ver cuál es el androceo y el ginoceo. Podemos observar aquí que el ginoceo es esta estructura que nosotros tenemos aquí, que recibe el nombre de pistilo. Esta es la parte femenina de la flor y es donde nosotros vamos a encontrar los óvulos, que van a dar origen a los ovarios, ¿sí? Entonces los ovarios, vamos a ver que dependiendo del tipo de flor, se pueden observar perfectamente en el microscopio. El ginoceo está conformado por el estigma, que es la parte de arriba, el estilo y el ovario. Aquí es donde vienen a hacer su función los insectos. Ahorita vamos a explicar cuando expliquemos la fecundación. El androceo, que también se conoce con el nombre de estambres, es la parte masculina de la flor. Está conformada por una antera, que es la cabecita, esto que nosotros vemos aquí, y un filamento. En la antera vamos a encontrar dos estructuras, como que fuera una semilla, se pueden ver las dos, una semilla de manía, por ejemplo, y se pueden ver las dos estructuras en donde vamos a encontrar los granos de polen. Los granos de polen son las células masculinas, mientras que aquí en los ovarios vamos a encontrar los óvulos, que va a ser las células femeninas, y por eso se dice que es una reproducción sexual. Veamos el proceso de la fecundación. Los insectos se posan sobre las flores. Vamos a suponer que aquí se posó una abejita y posteriormente se va volando y se
coloca sobre otra flor y en sus patas llevan los granos de polen. El grano de polen se coloca aquí en el estigma, en la parte del pistilo, y luego los núcleos espermáticos luego se forma una estructura así como una cola del espermatozoide, si lo quieren ver así, una estructura que va a llevar a conectar al óvulo. Entonces, en esa estructura van los núcleos espermáticos que van a ir a fecundar al óvulo. Pasan por el estigma hasta llegar a los ovarios en donde está el óvulo. ¿Sí? Y esta es la forma como se fecunda una flor. Y después de fecundada la flor, aquí empieza a crecer una semilla, que la semilla va a dar origen a un nuevo ser, ¿verdad? Las flores se clasifican al igual que las hojas y la raíz. Vamos a ver que existen las espigas porque tiene como forma de espiga, la cima porque como que fueran buscando el cielo, ¿verdad? Amento como el trigo, el capítulo como las margaritas, que déjenme contarles que las margaritas se le conoce con el nombre de inflorescencias. Las inflorescencias significa que dentro de ella hay muchas flores. Por eso cuando ustedes estudien la flor y quieran desarmar una flor y ver sus partes, nunca utilicen una margarita ni un girasol, porque las flores de los girasoles y las margaritas están compuestas por muchas flores. Ustedes ven el centro de ellas, ahí están todos los órganos reproductivos de cada una de esas florecitas y son muy pequeñas. Tenemos estas otras que reciben el nombre de racimo. Estas flores que tienen estas características dan los frutos en forma de racimo, como las uvas. Tenemos el corimbo, que ven que tiene como una forma de candelabro. La umbrela, que tiene la forma de una sombrilla, ¿verdad? Por eso se llama así. Y tenemos la umbrela compuesta, que es la que tiene pues otra inflorescencia porque tiene varias a la vez, ¿verdad? Y la panícula, que es como la del ciprés, que yo les decía, que ustedes pueden observar aquí en el ciprés, en la puntita son de color amarillo, ¿verdad? Y así es como se clasifican las flores. Luego de las flores dijimos que seguían los frutos. Cuando la planta florea, posteriormente va a obtener los frutos. ¿Cuándo vamos a ver los frutos? Los frutos se dan cuando la flor es fecundada. Existen varias formas de fecundación. La fecundación cruzada, pues cuando el insecto nos hace el favor de pasar el polen de una a otra. Incluso el ser humano pues puede ayudar un poquito ahí y esparcir el polen en todas las flores, ¿verdad? Vamos a ver también que en el interior del ovario, en el óvulo, se convierte en semilla, ¿verdad? Como explicamos anteriormente. Los carpelos u hojas modificadas que forman el gineceo van transformándose para formar el fruto, hasta obtener estos tan ricos y jugosos que nosotros podemos consumir y que no están de más decir que son una base fundamental de energía, muchos de ellos porque contienen glucosa y además poseen vitaminas y la cáscara de los frutos ayudan al proceso digestivo. Si se observan los frutos de adentro hacia afuera, podemos ver que en los frutos carnosos, dentro de ellos, si observamos aquí adentro, vamos a encontrar a las semillas que contienen al embrión. El embrión va a estar rodeado por el pericarpio. ¿Qué es el pericarpio? Todo lo que está desde la semilla hasta la cáscara. Que consta el pericarpio va a constar de 3 capas que vamos a ver posteriormente, que se llama endocarpio, que envuelve a la semilla y que es conocido como hueso caroso.
y el mesocarpio o pulpa y el epicarpio o cáscara, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los frutos? Los frutos los vamos a clasificar como secos y carnosos. Obviamente los secos van a ser aquellos que no tienen jugo, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Y los carnosos pues son aquellos que tienen mucha carne, ¿verdad? También, al igual que las flores, cuando es una inflorescencia, son muchas flores, van a formar grupos compuestos, como este que está aquí, que es la piña, que son muchos frutos juntos, y las bayas como las uvas. Recuérdense que habíamos platicado que cuando las flores son muchas flores juntas, van a dar origen a estas bayas. Se clasifican en simples y en compuestos. Entonces vamos a decir que se pueden clasificar como secos y carnosos por la estructura del pericarpio y como simples por la forma de la flor y compuestos. Los frutos carnosos. Los frutos carnosos tienen el pericarpio de consistencia blanda y rico en jugo, ¿verdad? Los carnosos verdaderos están formados por engrosamiento del ovario y se les distingue como drupas o bayas, ¿verdad? Aquí tenemos este que es una drupa, podemos ver el pericarpio que está riquísimo, ¿verdad? Ahora, cuando les digan, ¿quieres manzana? Ustedes van a contestar, ah, sí, me voy a comer el pericarpio, ¿verdad? Que sé que es la parte que nosotros nos vamos a comer, que es toda esta parte que está aquí. Mientras que los frutos secos solo tienen el pericarpio leñoso o membranoso y con escaso contenido de agua, ¿verdad? Estos pueden ser cápsulas dehiscentes o aquenios como indehiscentes, como estos que podemos observar aquí, que son tan apetitosos, ¿verdad? Reciben el nombre de dehiscentes los que al madurar se abren solos y dejan salir la semilla. Aquellos que sueltan, se abren y sueltan la semilla. Las legumbres son frutos típicos de las leguminosas, entre los que destacan las habas y las alberjas, ¿verdad? Estos son leguminosos, son una buena fuente alimentaria, es importante consumirlos, ¿verdad? Los frutos como la nuez tienen una capa externa leñosa cubierta por una envoltura, como se observa aquí en la avellana, ¿verdad? Podemos ver que aparte de tener esta capa, tienen otra capita interna que las envuelve, ¿verdad? Y las protege. ¿Cómo es la estructura del fruto? Como hablamos anteriormente, el fruto está conformado principalmente por semilla y el pericarpio. El pericarpio está compuesto por lo que nosotros conocemos como cáscara, que recibe el nombre de epicarpio. La pulpa, la carnita que a nosotros nos gusta, que se conoce con el nombre de mesocarpio. El corazón, esto es toda esta parte que estaba en el corozo, que es la parte que está más cerca de la semilla, carozo se llama, que recibe el nombre de endocarpio, que en algunas frutas cuando las semillas no son muy agradables es la parte que no mucho nos gusta, ¿verdad? Y por último tenemos la pepita, que se le dice así vulgarmente, podríamos decir, y que se conoce con el nombre de semilla. Entonces vamos a decir que podemos dividir un fruto en dos partes, semilla y pericarpio. El pericarpio va a estar conformado por el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. Y todos ellos van a conformar a este fruto. Ahora repasemos un poquito. Empezamos nuestra presentación con la organización de una planta superior. Dijimos que la planta superior estaba conformada por la siguiente estructura. El primer órgano que trabajamos de la planta superior se llamaba raíz. La raíz
es la que se encuentra en la parte de subsuelo, aunque vimos que existen raíces aéreas, ¿verdad? La raíz tiene como principal función sujetar la planta al suelo y sujetar y absorber los nutrientes y el agua que van a ser transportados posteriormente por el tallo. El tallo vamos a decir que es el medio de transporte y que ayuda a sujetar las hojas, las flores y los frutos. Las hojas es una de las partes primordiales y fundamentales de las plantas. En ellas se realiza el proceso de fotosíntesis, además de la respiración. Vamos a decir también que vamos a tener a las flores. Las flores es el órgano reproductor de las plantas. Recordemos que las flores van a estar conformadas por el androceo y el ginoceo, que es la parte femenina y la parte masculina. La parte masculina son los estambres y la parte femenina van a ser el pistil. Cuando la flor ha sido fecundada, va a dar origen a un fruto, que en ese fruto nosotros vamos a encontrar una semilla, que la semilla tiene como función principal perpetuar la especie, es decir, dar origen a una nueva planta como esta que tenemos aquí. Espero que sigan estudiando, estudien y estudien, que alcanzarán su meta de prepararse para el examen y lograr ingresar a la Universidad de San Carlos. En la parte adjunta donde encuentran documentos, encuentran un resumen de unos capítulos de un libro donde ustedes pueden ampliar sus conocimientos. Recuérdense que esta es una clase bastante práctica, que si le ponemos atención práctica, porque ahora podemos ir a ver las plantas y decir, sí, esa tiene flores, frutos, semillas, esa planta es una planta superior porque en ella vamos a encontrar flores y semillas, y podemos observar que las hojas pues le sirven a la planta para respirar, y con la importante función del proceso de la fotosíntesis, pues sin la raíz la planta no podría estar sujeta al suelo. Mientras más grande la planta, más grande la raíz. Tiene la función de absorber el agua y los nutrientes. Y pueden ustedes también hablar un poquito del tallo, decir que el tallo es el medio de transporte de la planta, como nuestras venas y nuestras arterias. Que la pasen muy bien, que sigan repasando y hasta la próxima.